Son las 10 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la Redacción Abierta, edición de verano, donde ya estamos preparados para desarrollarles los temas que es obligado conocer, porque nos afectan a nuestras vidas. Todo ello con un ambiente que se caracteriza por dos virtudes, la valentía y el rigor al mismo tiempo, en paralelo. Y también por un ambiente general de libertades en las que los que vienen y pasan por aquí dicen lo que les parece, no lo que nosotros queremos que digan. Que quede claro, esto no es una telepedro, ya lo irán descubriendo, así que avance el programa por el sabor añadido que le damos a esas noticias que en otras cadenas ustedes no van a recibir. En primer lugar, hay que hablar de incendios, claro que sí, porque hay todavía problemas con los incendios. Se han activado algunos frentes en Zamora, se han activado frentes en Lugo. Los fuegos han obligado, por ejemplo, en Asturias, a evacuar 6 pueblos. De modo y manera que, aunque la cosa haya mejorado, la climatología parece que ya no es tan exigente, todavía quedan incendios importantes que nos obligan a reflexionar sobre lo que está pasando a la hora de apagar el fuego. Ahora vamos a un pequeño trabajo, les vamos a ofrecer, en el que Marina Neira nos cuenta qué es lo que hay que vigilar en el tema de los incendios. Sánchez negó efectivos contra incendios cuando la presidenta extremeña, María Guardiola, solicitó la ayuda extraordinaria en el momento en el que todo colapsó. Al megaincendio de Jarilla, en Cáceres, se sumaron de golpe 6 nuevos focos en la comunidad. Fue en la tensa reunión del CECOPI del 17 de agosto, 5 días después del inicio del primer incendio, cuando el presidente del gobierno negó con rotundidad que hubiese medios en España para atacar un incendio de más de 100 kilómetros. Tras el revuelo mediático y político, Sánchez cambió de parecer y anunció el despliegue de nuevos efectivos, por lo que no se entiende que se negara la ayuda inicialmente y solo unas horas después se activó un dispositivo reforzado con medios nacionales e internacionales. No había medios o no se quiso responder a tiempo. La mala gestión de emergencias forestales acumula más de 400.000 hectáreas calcinadas en tan solo 2 semanas y sigue en aumento. Han perdido la vida al menos 4 bomberos forestales y 4 civiles. Y es ahora cuando el Ministerio de Trabajo rescata a toda prisa la Ley de Riesgos Laborales para bomberos. A falta tan solo de 2 meses para que se cumpla el plazo para activar el Real Decreto, Yolanda Díaz saca a consulta pública esta ley que mejora la seguridad y la salud del personal que combate los incendios forestales. Hay otras leyes aprobadas que sin ningún tipo de justificación están bloqueadas, como es la Ley de Coordinación de Bomberos aprobada en 2020. Marlaska la tiene paralizada desde entonces. La inacción del ministro del Interior impide que los más de 20.000 bomberos en España trabajen de forma unificada y eficaz en grandes emergencias como incendios o inundaciones. Esta situación la han denunciado los propios bomberos. Aseguran que la falta de coordinación nacional es una amenaza para la seguridad y critican que durante la dana y los incendios de este verano miles de profesionales no pudieron intervenir por no existir una norma clara que les permita actuar rápidamente y sin interferencias políticas. Los hay que de forma voluntaria han intentado apagar incendios y no han podido ir con su uniforme, han tenido que vestir de paisano porque si no, no les dejaban ni participar en las tareas de extinción. Bueno, y hoy los Reyes empiezan un recorrido por las zonas más afectadas por los incendios. Lo han hecho en Sanabria, de donde provienen estas imágenes, y también en Las Médulas. Y de ahí se van a ir a Extremadura para visitar pues, los daños de los incendios que han tenido lugar en esa comunidad autónoma. Bueno, pues como ven, no es un tema que podamos decir cerremos la carpeta y estamos tranquilos, porque todavía le quedan algunos coletazos al asunto de los incendios. Saliendo de ese orden de magnitudes, hay un tema que preocupa mucho a la población española, que es la carestía de la vivienda. Los precios cada vez hacen más difícil acceder a una nueva vivienda. Eso tiene una gran contradicción, porque resulta que este es el momento más favorable en términos de Euribor. Por lo tanto, no crean que porque el efecto sea muy alto no se cierran hipotecas, que se han cerrado una barbaridad de ellas. Bueno, ahora lo vamos a ver. Antes, Natalia Fernández nos va a contar cómo está la situación de la vivienda.
Que los precios de los alquileres están por las nubes ya no solo es una opinión, también una realidad. Las comunidades autónomas en este 2025 han superado el precio máximo histórico de alquiler. Esto significa que nunca antes arrendar una casa había sido tan caro. Incluso los precios están más altos que en 2007, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Hoy en día, alquilar una vivienda de unos 80 metros cuadrados cuesta 1.150 euros, un importe no apto para todos los bolsillos. Una tónica que lo que va de año se ha repetido en todas las comunidades autónomas. Madrid alcanzó el pasado mes de julio su precio máximo, 21,55 euros el metro cuadrado. Le sigue comunidades como Cataluña, Baleares, País Vasco o Canarias, todas ellas por encima de la media nacional fijada en 14,38 euros, un máximo alcanzado también en este 2025. Un aumento de precios que se refleja en todas las capitales de provincia del país, salvo en una, Cuenca. Ahí es más barato alquilar una casa hoy que hace un año. Precisamente Castilla-La Mancha es la segunda comunidad con los precios más bajos, y es que solo Extremadura, con 6,79 euros el metro cuadrado, es más económico. Bueno, pues yo quiero hablar de todo eso con don Miguel Cerezal, que ya me acompaña aquí, portavoz de iAhorro, que es una compañía que se dedica precisamente a conseguir hipotecas en las mejores condiciones posibles. Don Miguel, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, esto es todo un poco contradictorio. Se han firmado en junio 42.000 hipotecas y eso es muchísimo. ¿Los datos de julio, los datos de agosto, los datos de septiembre van a seguir con esta línea? Exactamente, porque bueno, como sigue aumentando la demanda de vivienda y la compraventa de vivienda y los españoles siguen necesitando financiación para poder comprarla, pues en principio va a ser la línea general. Incluso meses que antiguamente como agosto eran meses parados o donde había una reducción increíble del número de hipotecas que se firmaban, ahora gracias a cómo funcionan los bancos, todo es más digital, las notarías, pues más o menos todo el sistema puede mantener un poco el mismo flujo de trabajo con una reducción mínima. 168.400 euros de media en petición y obtención de hipotecas según el Instituto Nacional de Estadística. Eso va subiendo también inexorablemente. Exactamente, eso va subiendo mucho porque claro, como va aumentando el precio de la vivienda, pues cada vez el importe que van necesitando los españoles de financiación para poder comprarla, pues va incrementándose en la misma medida. ¿Qué tipos se están manejando en el mercado? Sí, pues a nivel oficial, respecto del año pasado, han bajado ya incluso del 3%. Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística lo que recoge son los datos que se publican en la plataforma del notariado, es decir, sin aplicar bonificaciones y demás, pero incluso ya sí, ya están bajando del 3%. Y supongo que habrá mucha gente que ha ido a cerrar sus hipotecas espoleada por la idea de que tal vez el Euribor, los precios de la hipoteca van a subir. Sí. ¿En algún momento cree que van a subir? Sí, a ver, digamos que eso va a ser decisión del Banco Central Europeo, que es quien decide cómo está el precio del dinero, a qué tipo de interés se prestan el dinero los bancos entre ellos, y eso va a afectar al cliente final. Todo depende de lo que decida el Banco Central Europeo, pero bueno, sí que es una buena decisión si se puede comprar ahora, un poco para protegerte de una hipotética subida de tipos, puede ser una buena decisión si es que te lo puedes permitir. En este interín, ¿los bancos qué estrategias llevan? ¿Se pelean por las hipotecas? ¿No les conviene un compromiso a tan largo plazo? Sí, como regla general en España es un producto que le interesa bastante vender a los bancos, no porque sea un producto que le genere un beneficio directamente, sino porque consiguen vincular al cliente durante muchos años, pues por ejemplo con su nómina, contratando el seguro del hogar de la propia vivienda, o sea que es un producto que a su vez le produce al banco más oportunidades pues, para vincular al cliente durante mucho tiempo. Pero habrá bancos que no exijan ese negocio añadido. Exactamente, tenemos que saber diferenciar a la hora de contratar una hipoteca si el banco pues, nos está pidiendo algún tipo de vinculación para a la hora de poder comparar las ofertas, pues no tiene nada que ver si un banco nos ofrece, imagínate, menos de un 2% con muchas vinculaciones, a otro que nos ofrece más de un 2% pero sin vinculaciones, a lo mejor esta oferta nos interesa más a la larga. O sea que hay que ir a ese territorio de la mano de un experto. Así es. Miguel Cerezal, muchas gracias por estar aquí esta tarde, por tus consejos, y nosotros hemos de continuar. Bien, el compromiso de este programa es que ustedes sepan qué está pasando de verdad en España. Y hoy les traigo una muestra de que las cosas que se hicieron mal siguen produciendo daño a la sociedad española por muchísimo tiempo. ¿Se acuerdan de la ley del sí es sí? Bueno, era un disparate absoluto, se lo decían los expertos y los no expertos. El gobierno tiró por ahí la ley del solo sí es sí. Bien, pues les tengo que traer noticia de que un violador
condenado en firme por una violación, ha obtenido la reducción de su pena en un año gracias a la aplicación de la ley del sí es sí. Parece mentira porque de esto hemos hablado mucho, pero siguen goteando efectos negativos por culpa de esa ley que fue una especie de desastre y generalizado. Bueno, y de los desastres que ha producido en tantos ámbitos el gobierno de Pedro Sánchez, nos vamos al desastre que nadie quiere entender. Y el desastre que nadie quiere entender es que este país tiene un problema con la droga importantísimo, un problema que amenaza a la seguridad de la sociedad española, pero a muchas otras cosas también. No queremos tener una juventud que prefiera bajar fardos de droga de las lanchas antes que empezar a trabajar o dejar de estudiar por hacer eso, que es una vía muy lucrativa, sí. ¿Lo demuestra que puede comprar todo tipo de voluntades? Pues también, lamentablemente, les vamos dando noticia de que tal o cual agente de tal o cual cuerpo ha sido detenido por su extraña vinculación con grupos relacionados con el narcotráfico. Eso pasa en España, no es una historia de no sé qué lugar mexicano. Bueno, la noticia de hoy, porque yo pretendo que ustedes y nosotros juntos lleguemos a forzar que los partidos políticos se metan en este andurrial, se metan para endurecer las penas, ayudar a los agentes que están faltos de medios, si es necesario que construyan juzgados extraordinarios especializados en esto, pues que se haga. Pero desde luego esto no puede ser la noticia de un país a diario. Hoy la noticia que yo les ofrezco y mi modesta contribución a que me ayuden a que cambien de chip los partidos políticos e incluyan en sus programas medidas para que este fenómeno del narcotráfico en España amaine, si es que no hemos llegado tarde, les voy ofreciendo ejemplos. El de hoy, la Policía Nacional ha detenido a 6 personas en un desmantelamiento de un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de marihuana, como lo oyen. Este grupo estaba utilizando un envío sistemático de paquetes a través de empresas de transporte, a través de mensajería, para trasladar sus sustancias. Vendían esas sustancias, por ejemplo, en Holanda y en muchos otros lugares, y sus feudos, los feudos de la organización, donde las tenían perfectamente envasadas al vacío, estaban esta vez en la región de Murcia. De ahí iban a Holanda, a Bélgica, a Francia o a donde fuera. Concretamente estaban en Sangonera la Verde, en San Javier y en La Aparecida. Bueno, pues como ven, esto está por todas partes y desde luego no parece que lo adecuado sea combatir la droga con un código civil que la limita al nominativo de delitos contra la salud pública. Esto ya no es un delito contra la salud pública, esto es una amenaza para la sociedad española y su seguridad. Así es que tendríamos que cambiar el paso rápidamente. Bueno, hay un tema que llama mucho la atención y es que después de las larguísimas vacaciones pagadas entre todos con Falcon en La Mareta, la pareja Sánchez ha decidido trasladarse en Super Puma, hombre, faltaría más, en el helicóptero el mejor de los que tenemos, ¿no? Se han ido a Andorra y como Pedro Sánchez no es youtuber, pues nos preguntamos qué hacen los Sánchez en el hotel más lujoso de Andorra. Pues no tenemos la bolita mágica, no lo sabemos. Lo que sí parece es que los señores Sánchez, después de esas largas vacaciones, a las que han invitado a todos, a parientes, padres, nietos, estaban todos en La Mareta. Ahora se han ido ambos, Pedro y Begoña Gómez, se han ido a Andorra y no sabemos muy bien por qué. Pero claro, es que esto es un poco sospechoso. Es un poco sospechoso porque, uno, la gente va a Andorra a esquiar, no es temporada. Dos, digamos que a Andorra también se hacen viajes bastante feos, con dinero para que no te pille el fisco en España, hay muchos que se lo llevan a los bancos andorranos, lo cual no digo yo que sea la cuestión, pero que la sospecha sí lo es. Y tres, y lo más importante, que Andorra, en los valles pirenaicos, es un sitio idílico, sobre todo en verano porque no hay mucha gente, es un sitio idílico para tener encuentros, por ejemplo, con Puigdemont, porque en Andorra no lo pueden detener. Y
es claro que Puigdemont reivindica una fotografía con Sánchez de forma urgente. Y eso podría ser el elemento que está, no digo que lo sea, pero podría ser el elemento que está en cuestión en esta circunstancia extraña del viaje a final de vacaciones a Andorra. Quiero hablar de ello con don Juan Arza, que es analista político, que conoce muy bien la situación de los que llevaban dinero desde Cataluña, por ejemplo, desde Aragón, también Andorra, ¿verdad? Juan, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Xavier. ¿Qué crees tú que hacen en el Hotel Hermitage, que es el más caro de Andorra, la pareja Sánchez? Lo digo porque hubo una gran polémica en Francia porque Macron y su esposa se fueron a pasar allí unos días. Pero claro, eran cerca de la Navidad, se podía esquiar, era otra cosa. ¿Cómo lo ves? Bueno, tienen una excusa oficial y es que pues, el presidente es muy aficionado a la bicicleta de montaña y estos días en Andorra se estaba celebrando el Campeonato Mundial de Bicicleta de Montaña y esa ha sido la excusa o la explicación oficial de un viaje que efectivamente es extraño porque ocurre de forma imprevista al final de las vacaciones. Secreta. Y un poco yéndose, exacto, ¿no? Y yéndose un poco a la otra punta de la península. Después de haber estado pues, en La Mareta, como tú muy bien has dicho, pues unas ya muy largas vacaciones, porque comenzaron el 2 de agosto. Y bueno, conociendo al personaje, sabiendo de su maquiavelismo, de la forma en la que opera, en la que se mueve, pues no se puede descartar ninguna opción. Yo quiero recordar que este otoño vamos a hablar mucho de Andorra. El 10 de noviembre comienza en la Audiencia Nacional el juicio a la familia Pujol, como es sabido, pues, por fraude fiscal, por evasión de capitales y por unos cuantos delitos por el estilo. El epicentro de ese caso es precisamente Andorra, donde supuestamente se llevaron millones de euros de todos los negocios sucios que esa familia estuvo haciendo durante muchos años, ¿no? Esa familia sigue pues ejerciendo un poder en la sombra muy grande en Cataluña y sobre todo sobre el partido Junts per Catalunya, del que depende el gobierno central. Hay mucha gente implicada en esos negocios sucios desde hace muchísimos años, mucha gente muy poderosa. Y bueno, también desde la banca privada de Andorra, el banco que tuvo que cerrar porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos descubrió sus negocios sucios, no solo con políticos españoles, sino también con políticos de Rusia, de muchos otros países, mafiosos de toda índole, pues también está comenzando a perseguir a algunos dirigentes del PP, a Mariano Rajoy en primera persona, por la llamada Operación Cataluña. Y esos juicios o al menos esas querellas, esas acciones judiciales contra el PP y sus dirigentes también seguramente van a dar mucho que hablar en otoño. Entonces, bueno, como digo, conociendo a nuestro presidente y su maquiavelismo, no se puede descartar absolutamente nada. Juan Arza, te agradezco muchísimo tu participación en el programa, te deseo una feliz noche y nos vemos pronto. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Trastadas ahí del color que quieran. También hay trastadas que se le hacen a este país en materia económica. Por ejemplo, la Audiencia Nacional ha fallado a favor de Telefónica, de Orange, de Mapfre o de ACS y de decenas de empresas añadidas por el cambio que tuvo lugar en el impuesto de sociedades y cuya devolución significará algo parecido a 3.000 millones de euros. Ahora Hacienda se enfrenta a una cascada de reclamaciones millonarias de estas empresas, que son, por cierto, algunas de las más grandes de España, y en las últimas semanas, incluso meses, han emitido en la Audiencia Nacional más de 60 fallos judiciales a favor de las corporaciones que reclamaban la devolución del aumento de este impuesto que caracterizó la época de ministro de Cristóbal Montoro, que está en una flaca posición en estos momentos y que hace, bueno, esto de la devolución del impuesto de sociedades, que según estas empresas se decretó de forma no legal, fue anulada hace un año y medio por el Tribunal Constitucional. Y ahora lo que se hace es simplemente poner las cosas donde nunca tuvieron que pasar por ahí. Bueno, y en el conjunto de la información internacional sigue tomando fuerza el incendio producido en Argentina por la relación
presuntamente pecaminosa de la hermana de Javier Milei, de Karina Milei, que ocupaba un cargo muy importante en la presidencia de la República y que al parecer tenía algún manejo con la industria farmacéutica. El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más difíciles desde la Asunción. El primer gran escándalo fue la criptomoneda Libra, denunciada como estafa en Argentina y también en Estados Unidos. Un típico caso de rug pull, donde se atraen fondos y luego el dinero desaparece. El tema quedó prácticamente frenado cuando Milei cerró la unidad que debía investigarlo y la oficina también anticorrupción lo eximió, alegando que promocionó desde su cuenta personal. Pero las denuncias ya no solo lo alcanzan a él, sino también a su hermana Karina Milei, también conocida como la jefa. El audio filtrado la señala junto a Eduardo Menem recibiendo coimas en licitaciones de medicamentos. La justicia ordenó embargos y allanamientos y el presidente salió a defenderla acusando a la oposición de buscar sembrar caos. Ahora bien, las consecuencias empiezan a reflejarse casi en las encuestas, también aparecen estos resultados. Por primera vez en la Universidad de Torcuato Di Tella, la confianza en el gobierno cayó. ¿Cuánto? Un 13,6%. Y este es el nivel más bajo desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Entonces tenemos una situación donde el Banco Central absorbe los pesos, donde los bancos pagan tasas récord para retener inversiones y las sanciones de crisis económicas parecen seguir en las calles aún hoy. En este contexto, entonces, Milei refuerza la defensa de su hermana y endurece sus discursos mientras enfrenta un escenario político y social cada vez más complejo. Vamos entonces a hacer una pausita de publicidad, apenas 2 minutos, y enseguida continuamos con la mesa de análisis político. Pues abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, lógicamente, las presentaciones. Doña Marcela Reigía, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Encantada de estar aquí con vosotros. Doña Marcela es abogado y analista político. Sí, bueno, lo intento. Sí, no le voy a preguntar cuándo va a haber elecciones, que ese es el gran arcano. Don Juan Carlos Bermejo, empresario, economista, expolítico. Político. Y tantas las cosas. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Pues muy bien. Y don Josué Cárdenas, que es periodista, muchos le conocerán por sus intervenciones en Periodista Digital. Ahí estamos y... Buenas noches. Muy buenas noches y con ganas de septiembre de seguir la batalla. Si termina pasando algo. Eso es. Yo tenía una apuesta con usted. ¿Sí? Los jueces en agosto se les cae el bolígrafo. Creo que la ha ganado. Con la excepción de Peinado, creo que la ha ganado. Tendremos que... No me acuerdo que nos habíamos jugado, pero... Una comida, una cena, ¿no? Está claro que sí. Bueno, a pesar de las noticias que, digamos, nos van situando alejados del mundo de la política, los incendios, todo este lío, tan estival, por cierto, que pasa todos los años, tampoco hay que escandalizarse, que se gestionan mal los incendios es un clásico de la literatura española. Yo creo que hasta en el Siglo de Oro escribieron cosas sobre lo mal que se atajan los incendios en este país nuestro, que los tiene cada año, consecuencia de su clima. En este caso, con una primavera muy lluviosa, muy previsible. Es decir, el reproche es claro. Sin embargo, hay otro tipo de noticias que a mí me parece que no se pueden dejar de mano. Esto es como los que nos informaron de no sé qué guerra colonial en la que la base de Diego García era la más importante en el Índico. Y luego resultó que allí no vivía nadie y nos olvidamos de aquella isla para siempre, ¿verdad? Bueno, pues esas cosas las hacemos con mucha frecuencia en los medios de comunicación. Yo no quiero que eso sea así. Así es que vamos a hablar de la Dana, a pesar de que hace mucho tiempo que pasó. ¿Y por qué? Bueno, pues porque, curiosamente, no han llegado a los que pedían las ayudas el 62% de las ayudas prometidas por el gobierno de Pedro Sánchez. Y en ese momento hay algunos cracks en la política. Ese es el momento que elige el alcalde de Paiporta para subirse el sueldo, lo cual ya es la disfunción global del asunto. Véanlo. Han pasado 10 meses de la Dana que azotó con fuerza a la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha y el Gobierno aún no ha repartido el 62% de las ayudas. Desde el Ejecutivo aseguran que aún tienen pendientes de resolver más de 320.000 solicitudes. De los 16.600 millones de euros prometidos por Pedro Sánchez para paliar la tragedia, a día de hoy
apenas se ha repartido un 16%. Unas cuantías económicas que no llegan a cientos de familias que lo perdieron prácticamente todo. Una burocracia estatal estancada que, sin embargo, contrarresta con los ingresos que sí están cobrando por parte del consorcio o de la Generalitat Valenciana. El presidente tiene un plan de reconstrucción, este gobierno tiene un plan de reconstrucción y nos esforzamos cada día por llevarlo a cabo. En medio de este caos se ha dado a conocer que el alcalde de Paiporta, socialista, elegido el pasado mes de julio, quien renunció a tener sueldo, ya ha reclamado las dietas que le corresponden como edil, lo que se traduce, por ejemplo, en 600 euros por pleno ordinario, 200 por junta de portavoces o 350 por junta de gobierno local. Un nuevo gobierno que contará con el apoyo de Compromís y que supondrá un gasto extra de 250.000 euros al consistorio de una de las zonas más devastadas por la Dana. Josué Cárdenas. Bueno, qué impotencia nos da a todos los españoles ver cómo la ciudadanía, los compatriotas, pues no pueden salir adelante, no pueden ver su vida de nuevo normalizada por culpa de una política que cuando quiere es muy diligente, cuando quiere ejecuta, cuando quiere se mete mucha prisa en cobrarnos, en multarnos, en perseguirnos de alguna manera, y en cambio cuando hay que arrimar el hombro, cuando de verdad hay que ser eficiente ante una crisis de este calibre, pues sí, nos subimos los sueldos, los políticos, nos los repartimos, seguimos echándonos las culpas, siguen los tertulianos intentando sacar rédito político unos y otros de un color político u otro, pero la realidad es que la eficiencia que debería tener el Estado no se está viendo en Valencia. Y a uno se le cae el alma a los pies cuando hemos podido estar sobre el terreno. Periodista Digital estuvo en su día y de verdad que siga así la película es un drama tremendo, es un drama tremendo. Juan Carlos. Bueno, pues fíjese que yo le digo que a mí no me parece demasiado ya lo que han dado. Ya han repartido casi sí, 40. porque los del terremoto de Lorca hasta hace un par de años todavía había gente que no había... Entonces, aquí esto es lo de pueblo salva a pueblo. Porque lo que esta gente está esperando lo están pagando los vecinos, los familiares, los amigos, al final, porque de eso están viviendo muchos. Porque los que perdieron los negocios, los que perdieron sus trabajos, los que perdieron familiares, alguien les estará dando de comer y de alojar. O sea, todo eso, pueblo salva pueblo. Marcela. Bueno, yo principalmente quiero recordar que precisamente han pasado 10 meses y todavía no conocemos nadie que se haya hecho responsable de esta catástrofe. Aquí siguen echando balones fuera y aunque tenemos culpables a los que se les puede señalar directamente por sus políticas, todavía no se han hecho responsables. Más grave aún que todavía de las ayudas prometidas no se hayan entregado, y en este sentido yo creo que hay que matizar que del 38% que han entregado, que efectivamente no llega ni al 50%, solo un 12% son ayudas directas del Gobierno, el resto es todo del consorcio de compensación de seguro, o sea, que ellos lo venden como si dependiera del Gobierno, pero no es depende así. directamente del Gobierno, con lo cual todavía más mentiras y menos ayudas dadas a los españoles. Y yo la reflexión que hago sobre esto, aparte de parecerme lamentable y dramático, como bien decía Josué, para las personas que han vivido esto, es que esto ya lo vimos con los afectados de La Palma y esto lo vamos a ver ahora con los afectados del fuego, porque este Gobierno está otra cosa, no está a ayudar a los españoles, y es constantemente así en cada catástrofe que pasa en nuestra nación. Pero cuando vienen inmigrantes ilegales que se dedican a repartir sin ton ni son por toda la nación española, esos enseguida tienen ayudas, enseguida tienen a su disposición lugares para dormir, enseguida tienen a su disposición comida, personas que les ayudan psicológicamente, y toda esta gente no. Y otro de los factores muy importantes que hay que recordar es la excesiva burocracia que hubo y hay para este tipo de catástrofes. O sea, esto debe ser inmediato, no podemos pedirle a familias que han perdido todo, hasta el DNI, todos los papeles de su casa, todo que ha sido devastado, no podemos pedirle que se pongan a rellenar formularios. O sea, ¿para qué tenemos un censo en los ayuntamientos? Para que esta burocracia y este sistema de gestión sea inmediato. Bueno, por cierto, has sacado a relucir lo de los incendios y yo quiero que por lo menos los espectadores que nos siguen se enteren de que hay un informe de la Unión Europea a propósito de qué hemos hecho para prevenir esos incendios, y resulta que somos los que invertimos menos de todos los países que forman la Unión Europea en materia de prevención. Vamos a verlo. Toque de atención de Europa.
Desde Bruselas afirman que España es el país que sufre más incendios, pero en cambio de los que menos dinero destinan para prevenirlos. La Comisión Europea tiene unos datos del año 2023, donde España registró 7.748 incendios, líder de todos los países de la Unión Europea. Se quemaron alrededor de 90.000 hectáreas. Este año ya van más de 400.000. Según Eurostat, España destina un 0,4% del gasto público a los servicios de protección. En 2023 eran menos de 3.000 millones de euros anuales. No ha habido modificaciones del gasto desde el año 2015 y estando por debajo de la media europea. Además que España es, junto a Portugal, el país más afectado por los incendios, 600.000 desde 1980. Mientras tanto, la guerra política continúa. Margarita Robles, en la Comisión de Defensa celebrada en el Senado, ha vuelto a señalar la falta de prevención de las comunidades autónomas. Con una preparación dura y adecuada, porque los incendios son unos incendios de sexta generación, como son los incendios, se pueden hacer frente. Y obviamente han puesto la capacidad de respuesta de las que lo tenían y de las que, por falta de prevención, por falta de previsión, no las tenían. Miguel Tellado ha arremetido contra Virginia Barcones, directora general de Protección Civil. Afirma que es una hooligan a favor del PSOE. Y creo que la señora responsable de Protección Civil tenía que ocupar un cargo técnico con criterios técnicos y actuar como un técnico. Y eso no ha sucedido, lamentablemente. Y eso tenemos que criticarlo, ¿no? Y en este punto, ¿nosotros qué queremos hacer? Poner soluciones. Vox, por su parte, critica tanto al Partido Popular como al Partido Socialista de centrarse en su batalla particular, en vez de poner soluciones. Las administraciones públicas, gobernadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista, se siguen echando las culpas los unos a los otros, alegando competencia, alegando normas que los españoles no conocen y tampoco tienen la obligación de conocerlo, pero lo que sí saben es que cada vez que hay una desgracia, llámese pandemia, llámese riada o llámese incendio, están absolutamente desamparados. Mientras los políticos intercambian reproches por las competencias y las responsabilidades, el problema persiste, más cuando España está a la cola en cuanto a prevención y protección de incendios. Claro, labores preventivas pues significa eliminar toda esa maleza, toda esa broza que, consecuencia de las lluvias que hubo hasta casi el verano, hasta que casi empezó el verano, se han producido y que han supuesto pues unos incendios que prácticamente eran imposibles de extinguir. Lo de los fenómenos de los incendios no es único en España, los ha habido en Grecia, en Turquía, en Serbia, en Macedonia, en Italia y en Francia. O sea que estamos en el mismo vagón todos. Lo que pasa es que en ningún sitio se ha llevado tan torpemente la cuestión de eliminar ese combustible de los bosques que antes se comían las cabras, las ovejas, y que ahora eso no pueden hacerlo, so pena de ser multados. Marcela. Para mí en este asunto hay dos cosas claves. Por un lado, como iniciabais con el titular, es el gasto, ¿no? De cómo se ha reducido el gasto para la prevención de incendios. Este país se dedica a eso, en especial este gobierno, que en los últimos años hemos visto cómo ha reducido para todo este tipo de ayudas, igual que en el transporte público y otros determinados servicios públicos, y lo hincha en ministerios inservibles, ¿no? Entonces, eso por un lado, y es una vergüenza que estemos, no sé si eso en un 0,4%, o sea, es que me parece una cifra bajísima. Eso por un lado. Y por otro lado, que para mí es lo más grave, es que el campo lo tiene que cuidar la gente del campo y lo lleva cuidando durante décadas, siglos o años la gente del campo, y eso es lo que no se enteran estos políticos de corbata y sofá. Eso es lo que pasa en nuestra nación. En el año 2007 se aprobó una ley para la biodiversidad y el patrimonio de la naturaleza y la restauración de naturaleza, que entre otros planes para supuestamente conservar, ya esta palabra es terrible en su exposición de motivos, un campo y unos recursos naturales sostenibles. Cuando leemos eso ya hay que asustarse de lo que nos van a promulgar en la ley. Entre otros planes, activaba unos planes para asegurar esta biodiversidad, eliminar o restringir las labores de limpieza y determinadas gestiones de las autoridades en el campo. Y eso es lo que ha pasado, efectivamente, que en el campo no se limpian los cortafuegos, la maleza crece por todos lados y cuando hay un incendio se propaga masivamente. Yo estaba en Galicia este verano, he tenido incendios en mi entorno, he visto otros que estaban más lejos y tuve una noche la desgracia de, nos dejó el coche tirados en la carretera y pues vino la Guardia Civil a ver si todo estaba bien, a socorrernos y tal. Y estuvimos hablando de este tema y nos contaba que allí el 90% son provocados, pero no provocados por gente que no esté bien de la cabeza, sino provocados por gente que
para cobrar la indemnización del seguro o para evitarse las exigencias que le pone la comunidad autónoma en este caso, de desbrozar o de mantener la finca en un estado que ellos consideran óptimo para no ser multados, pues deciden quemar las fincas. Incluso en muchos casos me comentaban, que me sorprendió, me pareció curioso, ¿no?, que atan pues cualquier, o sea, pues un petardo, lo que fuese, que pueda arder a un conejo, lo sueltan y directamente así empiezan a arder hectáreas, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la realidad y lo cierto es que no solo hace falta más gasto, sino que lo que hace falta es políticas que no permitan esto. Bermejo. Bueno, yo tengo un poquito aquí para todos. Porque, sí. Por cierto, yo conozco a Virginia Barcones, es amiga mía, es de Berlanga de Duero, del pueblo del lado de mis padres, y precisamente es una mujer de campo, o sea, tengo que decirlo, o sea, porque además ella, por oposición, es interventora secretaria de ayuntamientos precisamente de allí de Soria, ¿no? Y conoce muy bien todo lo que es este tema. Y el tema de la protección civil, que claro, la gente pues no sabe qué es eso de la protección civil. Bueno, pues al fin y al cabo, los recursos de la protección civil están en manos de las comunidades autónomas y de determinados ayuntamientos, ¿vale? Por ejemplo, yo donde vivo, en Las Rozas, tenemos unos funcionarios de protección civil que van con ese sellito de color naranja, pero que son gestionados por los entes que les pagan el sueldo. Dicho esto, si algo ha puesto de manifiesto el cambio climático es la incompetencia y la negligencia de la industria política. Pero yo aquí tengo que ser muy duro con Sánchez. Muy duro. Y le voy a decir por qué, y yo creo que es algo de lo que no se ha oído. Se ha hablado muchísimo de incendios durante estas semanas, pero hay algo que no se ha dicho y que yo creo que es lo que tenía que haber hecho Sánchez y que por eso es el principal culpable de lo que ha pasado. Y es que tenías que haber aplicado el estado de alarma, presidente del gobierno, el estado de alarma. Y te voy a leer lo que dice la ley del estado de alarma. Mira, el gobierno, en uso de sus facultades, podrá declarar el estado de alarma en A: catástrofes, calamidades o desgracias públicas tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales. Sánchez, había dos zonas que llevaban 2 semanas ardiendo sin control, que era el nudo entre Orense, León y Zamora, y el de Extremadura con Salamanca. Eso estaba fuera de control. Tenías que haber declarado el estado de alarma, tomar el control de todos los efectivos de España, donde estuvieran, Cataluña, Ceuta, Valencia, Murcia, donde sea, y mandarlos allí y en 2 semanas apagar los incendios. Y concentrar los recursos. Eso tenías que haberlo hecho. Igual que podía haberlo hecho con la Dana. Podía haberlo hecho, la ley lo dice claramente. Sí, sí, sí. Y no necesitas el permiso de nadie, solo 15 días después tendrías que revalidarlo en el Congreso, pero es que en 15 días apagan los incendios si concentras todos los recursos del Estado, de las comunidades autónomas, lo que sea, lo llevas allí todo y coges el mando único. ¿Por qué no lo has hecho? Explícame, ¿qué es eso se está oyendo estado de emergencia 2, estado 3, no sé qué? Perdón, esos son chorradas. Eso no sirve para nada. Hay que coger un mando, un control único y concentrar todo en el punto donde se está quemando eso sin control. O sea, no estoy hablando de un incendio localizado como el que viste tú allí en Galicia, no sé cuál. No, esa zona que lleva ardiendo, ¿cuánto lleva ardiendo ya eso? ¿3 semanas? Lo que pasa que nuestro presidente del gobierno coja el control de algo es bastante peligroso, o sea, no sé si es peligroso o no, pero porque efectivamente no coge el control de nada porque no quiere poner soluciones absolutamente a nada, ¿no? Ese es el problema en el que nos encontramos desde entonces, y la única vez que ha decretado un estado de alarma es para limitar los derechos de todos los españoles inconstitucionalmente, con lo cual yo creo que lo que... No, perdón, Marcela, le dijeron que tenía que haber aplicado el estado de excepción, no el de alarma, que es todavía más duro. Sí. No hizo nada, hizo algo inconstitucional, pero se quedó corto, según el Tribunal Constitucional. O sea, no confundamos los temas.
Claro que tenía que tomar el control por la emergencia sanitaria, sino que los ¿qué vas a dos hacer? estados de alarma se declararon inconstitucionales. Pero por eso, porque tenía que haber declarado el estado de no, por la excepción. libertad de no. Bueno, lo podemos discutir en otro programa, ¿vale? Pero la sentencia dice eso. Josué. No, ha utilizado Bermejo una expresión cambio climático que nos tiene que explicar exactamente a qué se refiere. Pues es una ironía. Ah, perfecto. Pero escucha, Josué, no me negarás, porque yo ya tengo 50 y tantos años, no sé que sean muchos, pero es que cada vez que llueve ahora, tela. Cada vez que hay un incendio, tela. Sales a la calle y el sol te quema. Te quema, ¿eh? Te quema. Tienes que estar con las cremitas, con no sé qué. El y verano eso no es casualidad. O sea, yo no digo que esto sea culpa de los cambios climáticos, no sé qué, pero que hay una evolución climática natural, como la ha habido a lo largo de la historia de la Tierra. Estamos ahora sufriendo eso, porque cada vez que hay una tormenta, macho, yo ya no sé si coger el coche o coger una barca. Es que es así. Sí, es curioso el debate. Considero que los 4 cambios climáticos que hay a lo largo del año son la primavera, el otoño, el invierno y el verano. Son 4 cambios climáticos curiosos. Pero más allá de las bromas, centrándonos en el debate y en el tema, ¿por qué nos da la sensación a los españoles? Y es lo que se comenta un poquito de que aquí hay intereses detrás. De que después de una, como bien decías, Xavier, una primavera, la verdad, lluviosa, y en abril ha llovido como casi nunca, no se han puesto a preparar e invierten menos que ningún otro país en el tema de los incendios. ¿Por qué? Porque no tienen el menor interés por el mundo rural. Absolutamente. ¿Por qué la sombra de la duda del interés político, del rédito que puedan sacarle a estos incendios los políticos de turno o ciertas empresas de turno está detrás de estos incendios? Yo he estado acostumbrado, soy mucho más joven, pero en su día, en películas, y todos recordarán la imagen de las campanas sonando en la iglesia, la gente con los cubos, la gente con las palas, apagaba el incendio, conseguía paliar el incendio. Ahora no. Ahora, trastos a la cabeza, administraciones que hacen diagnósticos a posteriori que pueden estar muy bien o pueden estar muy mal, pero prevención ninguna en absoluto. Entonces, me podrán tildar de demagogo, me podrán tildar de populista, pero el tema de limpiar los bosques, se ha dicho siempre, tenemos a unos reos en las cárceles que podrían estar trabajando en esa cuestión, e invertirlos, o voluntarios, o jóvenes que ahora se nos ha dado la oportunidad de viajar gratis y viajado muy barato, pues oye, que se nos dé también la oportunidad de poder hacer eso. Y después, una ley que creo que a ninguno de los políticos que hemos visto antes se le ha ocurrido y que sería interesante poner encima de la mesa. Señores, donde se queme algo no se va a poder construir en 50 años. No va a haber interés ni empresarial, ni de inmobiliario, ni eólico, ni de placas de ningún tipo, para que no tengamos esa sospecha los españoles de que, oye, donde se quema, en unos meses vamos a ver unos molinos de viento o vamos a ver un interés de BlackRock o de otras empresas, ¿no? Sí, pero fíjate que al mismo tiempo que eso que dices que es así, suceden varias cosas. El gobierno le dice a la presidenta de Extremadura, Guardiola, es que no tenemos más medios. Aquí vienen a ayudar a pagar franceses, incluso alemanes han venido muy agradecidos porque no es su función. Pero es que lo que da muestra eso es de que no estamos dotados para atender incendios en un país en el que se producen los mismos incendios en los mismos periodos de tiempo. Y sin embargo no ha tomado medidas excepcionales. Fíjate el rollo de los helicópteros. Tenemos unos helicópteros maravillosos para apagar incendios que llevan gran cantidad de agua, pero son rusos. Y como son rusos se han estropeado. Y como no tenemos sanciones contra Rusia por lo de Ucrania, no se han podido utilizar. Bueno, chicos, es una cadena de desastrosa gestión de lo que es la prevención. Pero fíjate, Xavier, es que también quería darle a los señores y señoras de Vox, porque yo digo, ¿por qué narices se fueron de los gobiernos que estaban con el PP en los gobiernos? O sea, ¿por qué narices os fuisteis por 4 menas que os iban a llevar allí? Mira, precisamente si la gente os votó es para que cuidarais de la madriguera, macho, para que no dejarais en manos de estos berzas del PP la gestión, que ya se ha visto lo que ha hecho Mañueco en Castilla y León. Si hubierais cogido vosotros el control
que tanto decís que amáis al campo y no sé qué, bueno, pues os quedado ahí, haberos preocupado de que hubiera recursos, dinero, bomberos, no sé qué, pero no, hombre, es que esto de los menas, no sé qué, y os vais y os quedáis ahí, ¿y ahora qué? Mazón sigue de presidente, bueno, no voy a decir... No, mejor. El otro igual... Y gracias a vosotros, que estáis ahí como los que van a ver a Morante de la Barrera. ¡Oh, qué bien se ve desde aquí! Pero luego cuando os vais, tenéis que estar en la plaza, no estáis. Bueno, vamos a asuntos políticos, si os parece, porque también hay, no muchos, no muchos. Algunos han querido leer entre líneas unas declaraciones de Ione Belarra, la de Podemos, que son muy interesantes. Contarle ahora a la gente que necesitamos presupuestos para hacer inversión social, cuando precisamente este año han sacado 10.500 millones de euros para gasto militar sin presupuestos y sin pasar por el Congreso, es engañar a la gente. A mí me sorprende tanto interés ahora por aprobar presupuestos cuando han demostrado que pueden hacer prácticamente lo que quieran, como se ha visto con el plan de rearme durante este año. Ya Pedro Sánchez presentó presupuestos para perderlos en el año 2018 para echarle la culpa de un adelanto electoral que quería a Esquerra Republicana de Cataluña. Y creo que en este momento estamos en la misma situación. El Partido Socialista tiene un gravísimo caso de corrupción en su seno, está en muy serias dificultades y yo no descarto para nada que esto pueda ser una jugada política para ir a un adelanto electoral. Es decir, la señora esta lo que dice es que se está utilizando el manejo de los presupuestos, la necesidad de tener unos presupuestos para esconder la otra mano, que es la que nos conducirá a un adelanto electoral, que bienvenido sea, por cierto. Lo discutimos después de la publicidad. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Marcela Regia, ¿tú crees entonces que esto que dice Belarra, que están preparando la coartada para hacer convocatoria anticipada de elecciones? A ver, yo voy a ser la díscola de la mesa, creo, y así generamos polémica. Perdón, yo creo que sí que va a haber elecciones más pronto que tarde, precisamente precisamente por lo que comentábamos ahora en los anuncios. Porque a Pedro Sánchez el paso del tiempo no le conviene. No le conviene en primer lugar por las causas judiciales y no le conviene si es que quiere repetir, porque otra parte de mi teoría es que convoque elecciones para no volver a aparecer por aquí y tener su plan B, que también es posible, ¿no? Pero bueno, yo generalmente no suelo compartir la opinión con Ione Belarra, entonces no sé si el tema de los presupuestos o no va enfocado para las elecciones. Lo que sí que está claro, y creo que vamos a tratar los temas hoy aquí, es que se están produciendo concesiones inmediatas y muy rápidas para todos los socios antiespañoles del gobierno, ¿no? Creo que lo vamos a hablar hoy, pero el tema de que la amnistía se vaya a resolver antes de que acabe el año es una prueba de ello. El tema de que Conde Pumpido también en diciembre se le caduca el cargo es otro tema de ello, se lo ha comunicado al Senado. El tema de la financiación inconstitucional de Cataluña, que ya le han puesto en marcha sin posibilidad, es otro tema de ello. No es una forma de darle pildoritas a sus socios para que o bien le aprueben los presupuestos o para bien que no siga habiendo tensión en este sentido, ¿no? Entonces, yo sí creo que tiene una espada de Damocles. Yo creo que en cualquier caso, repita o no, la convocatoria de elecciones está más cerca que lejos, y es lo que deseo además y espero para mi país. Josué.
Bueno, mandarle un saludo a Yone Belarra desde Menorca. Yo creo que la manera en la que tiene de participar de ese turismo masivo del que ella pues habla mal y critica, pues oye, un saludo, Yone, espero que te esté dando bien el sol con tus amigas y vuestra pandi. Hace un análisis certero, Belarra, lo que pasa que con muy poca valentía. O sea, yo veo a los socios de Sánchez muy poco valientes. Están donde están muy a gustito. Están donde están muy tranquilitos. Si realmente... bueno, Ione no es socia, ¿eh? Es socia en el... Bueno, apoyaron... O sea, Podemos, de hecho, Podemos casi es de ese bloque el que más puede colaborar para que haya elecciones. El voto verde de Ione Belarra cuando Sánchez salió adelante presidente estuvo, sí, ¿no? pero presente. Bueno, digo tanto, a la fecha, que puede promover más... sí, pero estos discursos que suelta, que le parece muy mal el rearme, le parece muy mal envío de armas a Israel, le parece muy mal muchas cosas... se quedan en unas declaraciones. Luego, a la hora de la verdad, si realmente fueran más valientes, si Rufián fuera más valiente y le pareciera tan indignante, ha hablado Ione Belarra, un gran caso de corrupción en el seno, bueno, pues rompe la baraja. Lo que pasa es que yo no veo a los socios rompiendo la baraja. Yo veo a los socios manteniendo a Sánchez con una respiración asistida que está ahí presente, sin sacar leyes adelante, sin sacar presupuestos, sin nada, o sea, sin tocar nada y simplemente gestionando mal las crisis que nos van viniendo. Ese es el resumen ahora mismo del gobierno. Bermejo. Yo creo que la clave la dio el otro día Montero, pero la ministra. Llevaremos unos presupuestos, pero ¿tienen ustedes ya no sé qué? Dice, hombre, o sea, no van a llevar un proyecto de presupuestos si no tienen ya más o menos atadas las cosas. Y ya también dijo Rufián en su día, hay que aprovechar para hacer las cosas que no, antes de que esto se acabe, porque no sé qué. Sánchez tuvo la oportunidad de salvar los muebles del socialismo si hubiera dimitido y hubiera habido otra investidura de otra persona que hubiera tenido tiempo de recuperar, ¿por qué no?, la imagen y de la gestión del partido, limpieza, lo que queramos llamarlo. Es muy complicado, ¿eh? Lo tienen. Sí, pero podría haber ocurrido, ¿no? Incluso hasta si nombran una presidenta, hubiera sido la primera de la historia, o sea, hubiera habido, no sé, todo puede ocurrir. Y luego a lo mejor el Feijóo le pillan robando el bolso a una ancianita por la calle, esas cosas. Pero eso ya pasó. Entonces él tiene que agotar la legislatura y esperar a que pase algo, si es que pasa, que le lleve a unas elecciones y tenga otra vez la fortuna de lo que ocurrió en el 2023, que es que nos sume PP con Vox. Bueno, mientras tanto, ¿qué nos queda? Pues ver cómo Sánchez va retorciendo los calendarios para evitar que coincida no sé qué con no sé qué, que es lo que está en la cabeza de media Moncloa. No, el día que va a declarar Begoña, ese día ni hablar, ninguna salida. No, presidente, escondámoslo en la maleta con un margen ahí de no sé cuántas hectáreas cerrado e incluso marítimas para que no se acerque nadie y nadie lo pueda... Al final han salido las fotos del tío en la bañera, o en el jacuzzi, o en la playa, o en la piscina. Marian Vallejo nos cuenta cómo están retorciendo los calendarios para que no coincida con los momentos difíciles del socialismo. El Congreso de los Diputados sigue cerrado por vacaciones. En teoría, el periodo de sesiones debería comenzar el próximo 11 de septiembre. Decimos en teoría porque todo apunta a que no se va a celebrar la sesión parlamentaria prevista para ese día. El motivo reside en la Diada de Cataluña. Patxi López, el portavoz de los socialistas en el Congreso, ha solicitado a la mesa que suspenda el pleno de ese día para respetar, y es literal, la celebración del día que ha sido utilizado por los separatistas para exigir la independencia. El 2 de septiembre, la Junta de Portavoces va a decidir si se celebra o no la sesión de ese día. Este hecho llama la atención porque no existen precedentes de que una sesión se haya suspendido porque coincida con la celebración del día de una comunidad autónoma. Pero no sería solo eso, porque ese día, el 11 de septiembre, también es una fecha señalada en el calendario judicial por la declaración de Begoña Gómez. Hoy, sin embargo, hemos conocido que su defensa ha pedido que se suspenda por motivos de agenda. Pero no es el único lío que habría en el Congreso con motivo de la corrupción. Los socios del Ejecutivo
consecutivo han vuelto a salvar a Pedro Sánchez. El Partido Popular pidió la comparecencia del presidente para dar explicaciones de las causas judiciales que salpican a su mujer y a su partido, como el caso Koldo. Sin embargo, la Diputación Permanente, que es el órgano convocado antes de que se inicie el periodo ordinario, ha votado en contra de estas propuestas. Por lo tanto, Pedro Sánchez se estaría librando por ahora de dar explicaciones sobre la corrupción que le acecha a él y a su formación. Y en esa es el principal partido de la oposición, el Partido Popular, que dice, pues en boca de Miguel Tellado, que el gobierno está hundido. Yo creo que es evidente que España está sufriendo a diario las consecuencias de tener un gobierno hundido, de tener un gobierno aniquilado, de tener un gobierno que no funciona. Un gobierno hundido en la inoperancia, en el descrédito nacional y el descrédito internacional. Pedro Sánchez compareció el 28 de julio, antes de irse de vacaciones. Hizo un balance político del curso que finalizaba, un balance marciano, ciertamente, del curso político, y se fue a la tumbona para un mes. Pese a no tener presupuestos desde el año 2022, pese a haber visto cómo se derogaba el último de sus reales decretos, el número 6 ya en esta legislatura, y pese a estar asfixiado por la corrupción. Bueno, Josué Cárdenas, es que aquí retorcer los calendarios al gusto del mandarín es lo normal. Sabina tiene una canción que dice que el calendario no venga con prisas, y yo creo que es lo que está queriendo el gobierno, pero yo, de verdad, o sea, esto de que por la diada no se pueda celebrar un pleno, pero y el día de la fiesta de Extremadura y el día de la fiesta de Murcia, que ha podido coincidir en un día, ¿por qué no se ha suspendido? ¿Pero por qué se sacan de la manga este tipo de estrategias y además vendiéndola como respetamos? No respetáis nada, lo que tenéis que hacer es celebrar el pleno, poneros a trabajar, que lleváis ya un mes y pico prácticamente a la Bartola, y venga y a poner a funcionar España. Me parece que ese juego maquiavélico del gobierno para que, no sé, para que Begoña, bueno, mandarán un montón de policía otra vez a Plaza Castilla a que no se la pueda ver. Han pasado de exhibirla en los mítines, en las elecciones europeas, para sacar algún voto y decir Free Begoña, a que Begoña sea vamos, ya no lleva el anillo de casado Sánchez. Yo creo, no sé si es porque se le cae de lo delgado que se ha quedado, o porque el tema Begoña es que no lo quiere ni en el anillo. Es mejor. Bueno, es que, no sé, eso es absurdo. Yo supongo que se hará el pleno y ya está, punto. O sea, es un día lectivo y no se puede suspender porque sea la diada esa. Es que Bolaño ha dicho, ¿no? Creo, es que vamos a poner el orden del día en otros días y así vamos a trabajar más y no sé qué. Es que hay muchos diputados catalanes y andaluces, o yo creo que son los que más hay, ¿no? Si el día de Andalucía van a suspender también el... ¿O qué pasa? O como tú dices, bueno, el de Extremadura, si hay 4 o 5, todo pues es también... Todo es una excusa, entonces, lo que no quieren es que le pregunten... ¿Esto de quién depende? De la Junta de Portavoces, ¿no? ¿Y eso qué es? Yo no entiendo. ¿Eso que tú que estás en el Congreso? ¿Es que es la Junta de Portavoces? Es un organismo representativo dentro del Congreso que decide las cuestiones de orden del día, los minutos de silencio que se pueden llegar a hacer, cuestiones ¿Y hay quién tiene la mayoría? El PP. O sea, el PP con... O sea, es verdad que... En el Senado. En el Congreso es verdad, en el Congreso tienen los socios de Sánchez... O sea, que la Junta de Portavoces, si le hacen caso al... Vamos, es que se suspenderá. Se suspende la diada. Yo no tengo duda de que se suspenderá, pues mira, porque como buen tirano consigue todo lo que quiere. Solos, ¿qué quieres que te diga, no? O sea, que se sigan haciendo heridas. ¿No tienes dudas de que la suspenderán? Yo no tengo duda de que la suspenderán, porque este señor lo que quiere lo consigue y lo que quiere lo manda y se hace. O sea, esto es una tiranía España desde hace tiempo y lo queramos ver o no lo queramos ver o lo disfracemos de una democracia. Esa es la realidad. Y el tema de lo de su mujer, bueno, yo simplemente hay que mencionar que los letrados tenemos un plazo perentorio para manifestar este tipo de situaciones cuando a uno le coincide la vista, que ha de ser inmediato. O sea, a ti no te puede salir una semana después de que todos sepamos que han citado a la señora del presidente que este hombre le coincide con otra vista. O sea, eso... Sí, ahora vamos a ese punto, porque fíjate que yo decía antes que los jueces suelen tirar el bolígrafo en agosto, pues algunos no, Peinado no. Peinado, que es un Gracias señor, a Dios, porque Peinado nos está salvando muchas. Reparte su jornada con unos expedientes que están en su mesa así, de choros, de delincuencia normal, de no sé qué, de no sé cuánto, con la causa de Begoña, que es enorme.
pues este no ha tirado el bolígrafo y en mitad del mes de agosto lanza el famoso auto que compromete el futuro de Begoña y que asume un quinto delito, el de la malversación en su contra. Del avatar de Begoña en los tribunales, de las reclamaciones de su abogado Antonio Camacho, que estaba en el gobierno hace 4 días, insigne socialista, ¿verdad?, que no puede porque tiene señalamientos previstos para el mismo día. Bueno, pues, oye, pues que se amuele, porque este es un señalamiento de un cliente principal, entiendo yo. Vamos a verlo. Begoña Gómez intenta evitar su cita con la justicia del 11 de septiembre para declarar como imputada por malversación de caudales públicos y 4 delitos más. La mujer del presidente pide suspender la que sería su 4ª declaración porque su abogado no puede asistir. No es la primera vez que recurre a estas tretas para dilatar el proceso judicial. En una ocasión alegó la falta de una notificación formal para suspender su declaración y en otra se acogió a su derecho a no declarar, argumentando una supuesta indefinición del caso. La esposa del presidente del gobierno está investigada por 5 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y este último, el de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora pagada por Moncloa, Cristina Álvarez, para sus negocios privados, llegando incluso a firmar sus correos electrónicos como la colaboradora de la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Cristina Álvarez también tendrá que declarar en septiembre, un día antes que la mujer del presidente. En estas imágenes se las puede ver disfrutando de la mañana en pleno barrio de Salamanca, junto con Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra y mano derecha de Gómez, que ya declaró ante el juez como testigo en el caso Begoña. Y el 4º integrante es José María Gómez, presidente de Compymes, la Confederación Nacional de Pymes y una de las personas que financió la cátedra con 6.000 euros en becas a los alumnos. Y ese apoyo fue correspondido. La mujer del presidente se volcó personalmente en el apoyo y la visibilidad de Compymes. Reclamó la llegada de fondos europeos repartidos por el gobierno de su marido a las pequeñas y medianas empresas. Incluso el empresario fue recibido por Sánchez en la Moncloa para abordar los principales retos de las pequeñas y medianas empresas en España. Marcela, entonces, ¿qué le van a dar el aplazamiento o no? Bueno, es posible que eso suceda, eso queda a criterio del juez y el derecho penal es bastante garantista. Es posible, si demuestra que tiene otros señalamientos, es posible, pero lo que sí que hay que recordar es que ese comunicado ha de ser inmediato cuando no suceda a los letrados. ¿Qué pasa? Si tienes vistas señaladas con anterioridad y te señalan algo, lo debes de comunicar de inmediato y bueno, que es una más a treta judicial, como bien decíais en el vídeo, o estrategia procesal, ¿no?, que a otra cosa. Lo que pasa es que, insisto, a estos señores no les conviene nada alargar las causas, porque es que al final el hermano de Sánchez está a puntito de lo mismo. O sea, es que estamos... Yo creo que... ¿Y el fiscal general? Sí, y el fiscal general. O sea, yo creo que la labor de los jueces y valientes como Peinado y hay muchos otros en este país ha sido ejemplar en estos últimos meses con todas estas causas abiertas que tienen mucha presión y se siente mucha presión cuando estás investigando causas así. Y yo creo que solo conocemos la punta del iceberg, que todo lo que queda aquí por venir va a ser todavía mayor y la causa, que es solo una, aunque esté en muchas piezas, va a ser muy grande. Cárdenas. Me recuerda mucho al verano pasado, todo esto, cuando los periodistas, además fue una imagen, no pasará para la historia, pero en mi cabeza sí, cómo nos pusieron a bastante distancia de los juzgados de Plaza Castilla cuando Begoña fue a declarar con todo el sol. Algunos de nosotros pues decidimos entrar en los juzgados y bueno, pues salió la famosa foto y ese tipo de cosas, pero con una seguridad que ya les digo, ni un concierto de Whitney Houston ni nada por el estilo. O sea, impresionante, cuando yo era de los de la opinión de que lucir a Begoña y meterla como víctima creo que iba a ser la mejor estrategia para el Partido Socialista, pero no, lo que deciden es bueno, pues esconder a Begoña Gómez, esconder este caso y que la inmensa mayoría de los españoles no sepan realmente, crean que esto de Begoña es porque es la mujer de Sánchez. Y esta es la estrategia monclovita. Entonces, cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de juego de trileros lo van a hacer en base a eso, intentar que los españoles crean que es por ser la mujer de Pedro Sánchez. No, miren, la señora Begoña Gómez está involucrada, además en varios ámbitos, y tiene que dar cuentas ante un juez. Bermejo. Que a lo mejor no está contenta con esa estrategia y por eso ya no lleva el anillo Sánchez, claro. Porque claro,
yo creo que una persona, si cree que es inocente, debe, y además es una persona con notoriedad, explicarse, macho, pero donde sea. Bueno, y dimitir. Claro. No aunque seas inocente en ese puesto. No, estoy hablando de Begoña. De Begoña, sí, bueno, pero el presidente es lo mismo. Incluso que venga aquí, cualquier sitio, que lo explique. Si eres inocente, pues qué problema tienes, ¿no? Yo creo que de estos delitos, el que tiene más visos de poder tirar para adelante o de que pudiera ser condenado es el de la apropiación indebida. El software. El software, eso yo creo que ahí sí que él metió la gamba bien metida porque se quedó con el software, lo registró a su nombre en su empresa y eso pues no creo que fuera el propósito de las empresas que lo hicieron. Y luego que ha aparecido ahora de la malversación, pues claro, oye, yo estoy encantado de que se juzgue si cuando se contrata a un asesor realmente se usa de asesor o de criado. Y entonces, de apoderado. De apoderada. Sí, de criado, de criada. Entonces, yo le diría al juez Peinado, oye, juez, ¿por qué no se dio usted una vuelta un día o dos por el Ayuntamiento de Pozuelo, donde está su hija allí de concejala? Y usted por casualidad un día pues pregunte a ver todos los asesores que hay allí, que hay unos cuantos, que cobran además un buen sueldo, porque Pozuelo es un municipio de mucha pasta, a ver a qué se dedican, si hacen trabajos para el ayuntamiento o para el partido, o hacen de criados para muchos del partido. Usted, que se ha puesto a estas malversaciones, pues váyase a darse una vueltecita por allí. Usted, hay un ejemplo que a mí me enseñó una vez un concejal aquí en el Ayuntamiento de Madrid, con papeles. Había aquí una concejala de Hacienda, no voy a decir ahora su nombre, en el Ayuntamiento de Madrid, que tenía 3 coches a su servicio y 3 choferes a su servicio al día, es decir, 24 horas. ¿Y saben ustedes para qué se usaba los coches y el chofer, aparte de para llevarla a ella a donde fuera? Para llevar a sus hijos al colegio, para hacer la compra, para llevar a sus padres a los familiares, amigos, correligionarios, etc. Pues denúncialo, ¿no? O sea, me refiero, eso no está si bien, eso, no es correcto, habrá que denunciarlo. Sí, pero la labor del juez Peinado la está haciendo bien en ese Marcela, aspecto. Es que esto... Sí, pero que lo hagan todos no significa... Exactamente, no pero significa. que lleva ocurriendo toda la vida y que hoy yo les invito a los jueces y también al señor Peinado que investiguen estas cositas que nos cuesta muchísimo dinero. Bueno, uno de los elementos más extraños del día es que hoy hemos conocido el último de los episodios de las vacaciones de Pedro Sánchez. Se ha cansado de la maleta o lo que sea y ha cogido a Begoña con o sin anillo y se han ido a Andorra, al hotel más caro que hay en Andorra, el Hermitage, donde, por cierto, también pasó alguna noche Macron y eso le dio una gran celebridad a este hotel. Pero claro, cuando fue Macron era temporada de esquí, es distinto. Ir en verano a Andorra a mí se me antoja duro, bastante duro, pero bueno, en cualquier caso, Andorra se va a muy pocas cosas. A esquiar, a comprar chocolate francés, cigarros, cigarrillos, quesos de bola, también son muy famosos los quesos de bola de Andorra, y luego está la otra vía, esa se la pueden contar los Pujol, a llevar la cosa que no quieres que te pillen en España los señores de la agencia tributaria, es decir, la pasta. Hay una banca formidable en Andorra, hay más entidades bancarias que panaderías, es igual. Allí llevan la pasta de Francia, van muchos, de España, de Cataluña van infinidad de ellos, entre ellos los Pujol. No sé qué sentido tiene este viaje a Andorra, siendo que no es temporada de esquí. Pero bueno, ahí ha ido el Super Puma y los ha llevado a Soldeu, muy cerquita de donde está este hotel tan lujoso y tan caro que espero no tengamos que pagar con el dinero del erario público los españoles, con nuestros impuestos, quiero decir. Vamos a ver de qué va el viaje. Más de 200.000 euros. Esta es la cifra de lo que han costado los desplazamientos de Pedro Sánchez en el Falcon durante sus vacaciones. Han sido un total de 18 vuelos, algunos de ellos en vacío y 3 para visitar zonas afectadas por los incendios.
Unos desplazamientos que han supuesto un gran gasto para el erario público. Y es que entre el 2 de agosto, día en el que Sánchez comenzó sus vacaciones, y el 25 de agosto, el Falcon ha realizado más de 34 horas de vuelo y cada hora le cuesta a los españoles unos 6.000 euros. En estas semanas, el presidente visitó Orense, León, Cáceres, Zamora y Asturias para hacerse la foto en zonas arrasadas por los incendios. Pero no solo fue el Falcon. Sánchez movilizó también 2 helicópteros Super Puma para desplazarse por estas zonas afectadas. Y mientras derrocha toda esta cantidad de gasto público, el presidente evita hacer autocrítica, obvia lo que puede llegar a contaminar el Falcon y recurre a su argumentario ecologista para culpar al cambio climático de todos los incendios. Este miércoles, además, comienzan las visitas de los Reyes a las zonas afectadas en Castilla y León, Galicia y Extremadura. Pero Sánchez no acudirá junto a ellos. El presidente ha decidido prolongar sus largas vacaciones. Parece que ya no le es suficiente con pasar un mes en Lanzarote. Ahora, desde La Mareta, se ha escapado a Andorra. Un viaje planificado en secreto y de carácter privado que el presidente realiza junto a su mujer imputada, Begoña Gómez, en helicóptero público. Andorra destaca como destino por el esquí y por una industria financiera que oculta patrimonios como el de la saga Pujol. Además, podría ser un destino en el que el presidente podría reunirse con Puigdemont sin que el fugado fuera detenido. Ese es otro frente de perturbación, porque resulta que Puigdemont está enloquecido en que quiere una foto con Sánchez. Pero ¿cómo se va a producir? Al presidente tampoco le podemos mandar a Waterloo, que se la hagan allí. Pues oye, Andorra es una cosa a mitad de camino, donde con toda seguridad se puede desplazar Puigdemont, y a lo mejor ahí, pues, entre copa y copa, pues hacerse la foto de cuestión. Marcela, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo que creo es que nuestro presidente del Gobierno no da puntada sin hilo, o sea, que su viaje a Andorra por una cosa o por otra se deberá, pero desde luego que alguna causa tiene. Y además aprovecho para mencionar que me resulta lamentable y vergonzoso que con toda España en fuego, pero no solo en fuego literal, en fuego judicial, en fuego económico, en fuego de los trenes, en fuego de... O sea, aquí no hay servicio público, situación nacional que no esté en emergencia, este señor se haya tomado un mes de vacaciones cuando hay miles de españoles que o no han podido salir de su casa o ni siquiera de su pueblo de toda la vida, ¿no? Entonces me parece una vergüenza y tengo que también denunciarlo. Josué. Bueno, a priori no tiene mayor polémica que el presidente haya decidido irse a Andorra, pues como si se va a Benicàssim o decide irse a La Toja, porque le recuerda, no sé, a los veranos con sus padres. No lo sé. La realidad es que, bueno, si algún periodista se lo pregunta, que por favor no nos tache de ultraderecha y fascista. Simplemente si le preguntamos, oye, ¿por qué ha decidido usted Andorra? Y a lo mejor dice, oiga, pues es porque... Ha dicho para practicar bicicleta, creo. Ah, bueno, pues oye, tiene la Sierra de Madrid, aquí también está muy bien para usar la bicicleta, así se está quedando de delgado, claro, no debe parar de pedalear. No lo sé, el caso es que, claro, como sobre este hombre siempre está la duda, la sospecha, el no saber muy bien por qué se mueve y en base a qué intereses hay detrás de él, con quién se va a reunir, debería ser mucho más transparente, y si se va a reunir con Puigdemont, contarlo. Si va a hacer algún tipo de transacción económica, contarla. Y si simplemente se va a ir con sus hijas y con la mujer para preparar la defensa de cara a septiembre, pues oye, que lo diga también. Bermejo. Yo no sé cómo Tú vas mucho a Andorra, ¿no? Yo no he estado en mi vida. Yo lo más cerca que he estado de Andorra es en Benasque. Ahí estaba el gran amigo de la nieve de todos estos, el de Red.es, Barrabés. Sí, el Barrabés, sí. Bueno, yo me compro allí alguna cosa. Sí, él los enseñó a esquiar y los acogía cuando llegaba el invierno y tal. Sí, que yo no sabía qué coño era eso del Barrabés. Era la tienda porque había ahí dos o tres tiendas y entrabas ahí y tal. Pero vamos, y además me gustaba ir en verano. Las cosas como son. A mí me gustaba, porque yo eso de esquiar, no sé cómo se coge un esquí, ni sé para qué sirve. Entonces, me gustaba ir en verano, y hace ya varios años que no voy. Pero yo lo que os digo es que si aquí, bueno, que digo que no sé cómo se atreve a ir en el Falcon ese todavía, porque ese avión tiene más años que cualquier día se cae, eso, ¿eh? O sea, yo te lo digo en serio. O sea, yo no me explico cómo tienen ese avión. Como va tanto la Dominicana, allí coge salitre. Un salitre de eso, ambiente isleño, y vete a saber qué. Pero vamos, yo no sé, el tema ya no es
claro, la logística de un presidente del gobierno pues cuesta mucho, ya no es solo el combustible, el avión, es todo lo que va con él. O sea, es que es así de triste. Pero es que no te queda otra, o sea, es lo suyo. Ahora, si valiera para algo, porque si tú me dices, es que este viaje de Sánchez de 200.000 ha servido para ahorrar 10 millones porque no se ha quemado no sé qué, o porque... No, ¿me explico? Si pudiéramos tener esos balances, pero es que nadie nos los cuenta, y por lo tanto, parece que no. Ese es el drama, porque al final es una inversión. Un viaje del presidente, si te vas a China, por ejemplo, o te vas a India, o te vas a no sé dónde, y te traes un contrato para 5 submarinos, pues ole el viaje, ¿sí o no? Claro. ¿Pero dónde están los contratos? ¿Dónde están los incendios no apagados? Lo he dicho antes, tenía que estar el estado de alarma. ¿Y dónde está el presidente? En Andorra de vacaciones. Sí, haciendo el stage como algunos clubes de fútbol en altura para luego correr. Yo, si hubiera sido presidente del gobierno, estaría en un campo, en un puesto de mando, ahí viviendo, en el monte, al lado del incendio. Yo. Puede parecer populista esto, puede parecer porque ya la gente está harta de estas cosas, pero yo te doy mi palabra, yo estaría ahí, que es donde tienes que estar, para tomar las decisiones que haya que tomar. Digo yo, porque si no estás ahí, entonces ¿dónde narices vas a estar? No sé yo si eso contribuiría si no estás a la con tu gente o no. Si no estás con tu gente, ¿dónde vas a estar? Y además eso también le ayudaría a que muchos no le llamen por la calle lo que le están llamando. Porque tú puedes ser un inútil, un negligente, no sé qué, pero si tienes buena fe, si la gente siente tu presencia y tu actitud de intentar ayudar, es distinto. No, si no te vas corriendo cuando saca uno el palo de la escoba. Claro, ¿no? porque es que la realidad también una opción, se va a Andorra, hombre, allí también le conocen, ¿no? En Andorra, pero yo creo que, claro, no se va a Mijas a dar una vuelta, no se va a Castellón, no se va a Soria, porque es que la canción del verano le persigue. Eso también es verdad. Es que no hay lugar en España que no se haya oído no hay estadio, la canción del verano. Evento, no hay plaza de toros, no hay concierto, no hay... O sea, vamos, es una cosa... Sí. No descartes que incluso en Andorra tenga algún problemilla, porque hay mucha gente de España que va y viene a Andorra claro. Ya está perdido con eso. Bueno, no lejos de Andorra está Cataluña, está la administración catalana, que con a la chita callando, Salvador Illa, está poniendo las primeras piedras de la agencia tributaria catalana. Y entonces ahora me dirán ustedes, ¿pero cómo? Pero si eso no está aprobado. Ya, pero están tan seguros de que van a conseguir la aprobación del fenómeno de tener una agencia tributaria en Cataluña que asuma las plenas competencias de los impuestos que pagan los catalanes todos. Está tan claro que ya empiezan a pedir oposiciones, a calcular cuánta gente van a necesitar, cuántos edificios van a ocupar y todo lo básico para montar el tenderete lo antes posible. Vamos a verlo y verán que el plan va en serio. La Hacienda catalana ya está empezando a despegar. El gobierno de Salvador Illa ha aprobado la primera medida tras la vuelta de las vacaciones, un decreto ley que modifica el régimen jurídico de la Agencia Tributaria de Cataluña con el objetivo de acelerar la financiación singular. La intención del gobierno catalán es crear 2 nuevos cuerpos de funcionarios: el Cuerpo de Agentes Tributarios y el Cuerpo Superior de Informática Tributaria, 2 pilares sobre los que se construirá una agencia que tiene 800 funcionarios y que aspira a superar los 4.000. Antes del parón del verano, el gobierno catalán aprobó la convocatoria de 200 nuevas plazas fijas y anunció que buscará una nueva sede ante el crecimiento que experimentará el organismo. La agencia, por lo tanto, tendrá plena autonomía para diseñar su estructura organizativa, además de gestionar el personal y las condiciones de trabajo. La aprobación de este decreto ley se produce justo antes de que el gobierno de Sánchez dé un nuevo paso para intentar calmar a Esquerra. En las últimas semanas, los republicanos han advertido que si no se cumplen los acuerdos alcanzados con el PSOE, no apoyarán la aprobación de los presupuestos generales del Estado ni tampoco los de la Generalitat. Como parte de estos compromisos, el Gobierno tiene previsto aprobar en uno de los primeros consejos de ministros de septiembre una condonación parcial de la deuda que las comunidades autónomas tienen con el Estado. Esta medida fue pactada en el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Esquerra en noviembre de 2023 con el objetivo de facilitar la reelección de Sánchez como presidente.
En el caso de Cataluña, esta reducción de deuda implicará perdonar más de 17.000 millones de euros de casi 90.000 millones que la comunidad le debe al Estado. Con el dinero de todos, naturalmente, Bermejo. La condonación es de la que se hablaba hace meses y que va a aplicarse a todas las comunidades autónomas, entiendo. Esto por Real Decreto. Pero no en la misma forma. No en la misma forma. Yo le pregunto a usted, para crear la agencia esta catalana es necesario modificar la ley, ¿no? Esto tiene que pasar por el Congreso. Por lo tanto, va a dar tiempo que lo aprueben. Por lo tanto, el señor Illa ya sabe que esto se va a aprobar y por eso ya está poniendo en marcha todo. Bueno, y si no, es una maniobra que sirve para que estén contentos los independentistas. Hacemos una pausa de 2 minutos tan solo y volvemos enseguida. Bueno, pues yo estoy en pleno derecho a considerar que uno está malversando fondos y aquello para lo que está convocando oposiciones no está aprobado y no es legal, ¿o no? Marcela. Sí, desde luego, claro que sí. Yo en este tema de la financiación inconstitucional de Cataluña opino como tú, Javier. Creo que es un tema de tener contentos a los socios y no sé si para los presupuestos o para qué, pero por lo menos para que pueda seguir persistiendo en el poder, porque realmente creemos que este señor, si no aprueba presupuestos, va a convocar elecciones. O sea, esa es la pregunta que hay que hacerse, porque lo que necesita es que sus socios no le provoquen la salida, ¿no? Porque Pedro Sánchez no tiene por qué salir necesariamente por una convocatoria de elecciones, ¿no? Podría ser por otros mecanismos del Congreso, como una moción, pero claro, para eso sus socios tienen que dejar de tener sus caramelitos, ¿no? Y esta petición era Esquerra Republicana de Cataluña y al final se la han dado, entre otras concesiones, ¿no? Para mí es completamente inconstitucional. Me da igual que no la hayan aprobado por el Congreso y que ya lo hayan puesto en marcha, efectivamente, porque saben que va a salir adelante, porque no solo rompe la caja común, sino el principio de igualdad y de solidaridad que se contempla en la Constitución respecto de las comunidades autónomas y la financiación de las mismas, con lo cual, como el Constitucional está corrompido, pues nunca nos dirán que es inconstitucional, pero lo es. Josué. Da la sensación de que Esquerra Republicana le pide a Sánchez llamar a la castellana Junts Companys y se pondrían a negociarlo. O sea, es que esa es la sensación que nos da a los españoles cuando vemos este tipo de decisiones. Bueno, es la realidad, es que mi sensación es la realidad. Es la realidad absoluta. Vamos a ver. No lo diga muy alto porque nos sigue Rufián igual. No, y se le ocurre y dice, mira este Rubito lo que ha dicho. Pues puede ser, puede pasar. Pero la realidad, vamos a ver, la deuda tan gigante que ha adquirido Cataluña con el resto del Estado no es porque en Cataluña se hayan dado unos servicios públicos que hayan sido la panacea, que hayan sido la Suiza española. No, es porque ha habido un proyecto político muy concreto que durante, vamos a decir, 10 años con mayor intensidad, pero que durante 40 se ha estado cebando bien y que es el proceso separatista independentista. Esto es en lo que se ha gastado Cataluña el dinero y por eso tiene la deuda que tiene. Y por eso ahora se inventan lo de la condonación para que todo el mundo esté contento. Mire, a los ciudadanos no nos condonan nuestras deudas que adquirimos con las entidades bancarias o que adquirimos con nuestro cuñado o que adquirimos con quien... con la propia Hacienda Pública. Con la propia Hacienda Pública. A nosotros no se nos condona la deuda. Es decir, el que adquiere una deuda porque, bueno, el que era para dar de comida a su hijo, pues bien, pero el que se lo ha gastado en lo que haya sido, pues tendrá que ser responsable y responder ante eso. Pero si a los ciudadanos no se nos condona la deuda, yo no entiendo por qué, por una exigencia concreta, que le preguntas al Sánchez de hace, iba a decir 5 minutos, hace 5 años, y te diría que esto es una barbaridad absoluta, que esto no hay por dónde cogerlo. Pero ahora este Sánchez, pues yo creo que le están quitando hasta kilos, o sea, está cediendo hasta los kilos, se los está entregando. A Rufián tampoco, pues está más delgado también, pero yo no sé a quién le está cediendo absolutamente todo. A Junqueras, por ejemplo. A Junqueras, sí, puede ser, que siempre ha sido más grandote. Sí, da una sensación de que tenemos un presidente vulnerable absolutamente. Cuanto más corrupción le rodee, más oportunidad para sus socios de sacarle este tipo de cosas. Bueno, y no solo es
tenebroso todo este mundo de la política en lo que conocemos, sino que tiene unos planes no confesados. Nunca les dirán a ustedes que hay un acuerdo o una orden hacia el presidente del Constitucional de que antes de marcharse del cargo tiene que dejar la cosa limpia como una patena. Y ahí hay una maraña de recursos, uno del Supremo, las comunidades autónomas, el Partido Popular, no sé si también hay uno específico de Vox, un montón de recursos que tiene que sacar la escobita el genio Cándido Conde Pumpido, le queda poco tiempo y tiene que dejarlo todo niquelado. Ahora bien, hay un problemilla, que es que se atreverá o no se atreverá el Constitucional a lavarle la ropa interior a Puigdemont, a cancelar la orden de busca y captura que pesa contra el huido. Esa es la única duda. Todo lo demás ya está claro, que si, visto lo que pasó con la sentencia de los seres, ¿cómo no van a limpiar ahora que depende de ellos un recurso que diga no al lugar y viva la ley de amnistía? Por mucho que la consideren en Europa, no sé qué, ya verás tú en el lío en el que nos meten estos. Pero una vez pase por el Constitucional va a tener muy difícil arreglo y esto está pues a 3 meses vista, Marcela. Efectivamente, es una buena pregunta. Yo la verdad que no sabría qué responderte. O sea, lo que sí que tenemos claro es que el tentáculo de Sánchez está metido en el Tribunal Constitucional a través de Pumpido y eso no cabe ninguna duda y hay una mayoría de magistrados de esa cuerda, ¿no? Porque yo quiero pensar que los magistrados son independientes y que al final eso de conservadores o no conservadores no me gusta tanto, porque entiendo que la justicia debe ser independiente. Con lo cual hay una parte de mí que quiere confiar que eso no tiene por qué pasar y aplicará la Constitución, pero hay otra que observo últimamente, por ejemplo, con los seres de Andalucía o cualquier otra de las últimas sentencias que hemos obtenido, que me dice todo lo contrario, ¿no? Quizás lo aceleren, y no me cabe duda de que Conde Pumpido atenderá las órdenes de su amo, quizás lo aceleren antes de que Europa vuelva a dar otro toque o antes de que Europa resuelva, ¿no? Y luego ya cuando Europa dicte lo que tenga que dictar ya vendrá si reculamos, no reculamos o si aquello fue inconstitucional o no, ¿no? Quizás esa sea la estrategia. Lo que está claro es que este señor se ha apurado para escribir al Senado, recordar la caducidad de su cargo, porque seguro que están pensando en el siguiente puesto que podrá obtener, que si es vitalicio, pues mucho mejor, ¿no? Porque no sé si el gobierno le debe muchos favores a él o él al gobierno, pero el caso es que están en consonancia. Bermejo. O sea, si Pumpido y alguno más caducan ahora, ¿no? Sí. Entonces, eso quiere decir que vamos a volver al mismo espectáculo este del reparto de cromos ese, de que si no me pongo de acuerdo, que no sé, esto mismo que hemos visto hace unos meses, ¿no? Y mientras tanto va a seguir ahí. No, Esteban González Pons está corriendo en la banda quitándose el chándal porque van a entrar a negociar pronto. Pero digo que si no, eso sigue de interín, siguen de interinos, ¿no? O sea, puede seguir ahí hasta que... Si no renuevan a estos que tocan, me refiero. No, hombre, sigue el tribunal, pero... Por eso. Hay un vicepresidente que le dará las funciones. Pero no pasa como los del Consejo General o sea, quiero decir... que han estado 5 años de interinos. ¿Tú por qué te crees que vienen las prisas? Claro. Porque queda 3 meses. Sí, pero que eso, que al final los miembros del Constitucional los tienen que elegir, ¿no? Sí. Los últimos los renovó Casado con Sánchez, ¿no? Sí. Quiero recordar, ¿no? Sí, sí. Entonces ahora tocaría renovar estos otros 4, ¿no? Incluido el presidente, ¿no? ¿Eso va a ocurrir? Es lo que os pregunto. Yo creo que eso no va a ocurrir. Sí, claro. O sea, eso no se van a... Pumpido en diciembre se está dedicando a otra cosa. A lo mejor le ponen de diputado del PSOE. Seguro. O de consejero. O sea, no sigue, ¿no? Como los otros que había... No. Vale. Es que perdonadme el desconocimiento, pues os pregunto. Está bien plantearlo. La pena en España es que es constitucional. Me lo dices clavando tu pupila en la mía. O sea, ¿qué es constitucional? Vamos, esto en su día creo que era peces barba, estaban discutiendo qué palabrita poner en la Constitución, si ser humano, si vida, y les dijo, pero señores, dejen de discutir, el gobierno que esté a favor del aborto va a conseguir que el aborto sea constitucional y el que no, pues va a conseguir que no lo sea. Aquí la pena es que el poder político es el que maneja la Constitución como quiera, la Constitución es más manejable. Bueno, que tenemos una Constitución muy endeble, ¿no? Que es más bien por ahí. Absolutamente, y teniendo un tribunal, Pumpido es un nombre grotesco, pero vendrá otro que bueno le hará a Pumpido, o sea, pondrán a otro que será, yo no sé si pondrán a Campo, que ya está allí, el exministro de Justicia. Es endeble, pero inmodificable.
Bueno, menos aquel verano en el que... Los títulos más importantes, eso es imposible de cambiarlos. Pero me da una sensación que creo que no es personal, que creo que el día que haya un gobierno, que voy a poner un caso extremo, pero que los matrimonios forzosos quiera llevarlos al BOE, como tenga un pumpido en el Tribunal Constitucional... Bueno, es que estamos viendo eso en España ya. Los matrimonios forzosos van a ser constitucionales. O sea, vemos esa realidad. Lo de los seres es una cosa... O sea, ¿qué pasa? ¿Que no hubo cocaína en ninguna mesa? ¿No? ¿El dinero de los parados quién se lo llevó? O sea, según Pumpido, según el Tribunal Constitucional, ¿nadie robó nada? Según el Tribunal, que inadmite un 99,8% de los recursos de amparo que se presentan ante él. Sí. Ahora, si te llamas Chávez o te llamas Griñán... Chávez y Griñán lo hicieron todo bien. ¿Qué te crees que harán con Álvaro García Ortiz? Claro. Probablemente le condenen, sí, pero luego, es que han vulnerado mis derechos constitucionales. Ese podría tener muy mala suerte, porque a lo mejor cuando llega la composición del tribunal ha cambiado a mejor en dignidad, y no se lo admiten, pero no lo sé. O sea, pero lo que es triste, por eso yo antes hacía esa mención, es que hablemos de un tribunal compuesto por tantos a la progresista, tanto a la conservadora. O sea, no deberíamos estar matizando eso en un tribunal. O sea, es lo que quiero recordar de lo más esencial de la justicia, que es esa objetividad y que no debería ser así. Venimos del pozo más hondo. Sí, ya, por eso. Pero que normalizamos muchas veces cosas que no son normales. Claro, que para agradar a la izquierda tengan que comerse un tío que ha sido indepe, pues ya me contarás. Porque los nombran ellos, es que es así de simple. Claro, efectivamente. Entonces, aquí no hay es otro problema constitucional. No, es que España no es una democracia, esa es la realidad. Es una oligarquía de partidos y punto. Y ellos son los que nombran todo. Y en lo que sí les interesa, ahí sí se ponen de acuerdo. ¿Van a cambiar la ley electoral? Que es la clave de que... Bueno, se pusieron de acuerdo en el propio Constitucional y en el propio Consejo General del Poder Judicial. Se pusieron de acuerdo para... ¿Van a cambiar la elección del sistema de elección de los jueces? Jamás lo van a cambiar. Para eso tendría que venir una fuerza política y tener 200 y pico escaños, y eso es que no lo van a permitir, porque es que antes que eso se cargan a los candidatos, hacen trampas en la... hacen lo que sea. Un verano sí fueron capaces de cambiar aquello, el artículo de la Constitución que decía que los servicios públicos estaban por encima del pago de la deuda. Eso sí que lo cambiaron, se pusieron de acuerdo PP y PSOE. Pero eso no les afectaba a lo fundamental, que es el negocio. Efectivamente. El negocio político. Pero eso se queda en una moción, que luego no son ejecutivas las cosas. Mira, yo lo más cerca que he visto el cambio de la ley electoral fue cuando entraron Podemos y Ciudadanos en el Congreso, que eso les dejó, porque Podemos 71 escaños, que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. Bueno, pues entre los 70 que habíamos y 40 que teníamos nosotros entonces, y el Sánchez, que estaba descontrolado, dice, este es un antisistema. Dice, oye, igual le convencemos y cambiamos la ley electoral. Pues ni con esa, macho. El Sánchez dijo que no se cambiaba la ley electoral. Bueno, otra de las cosas que se deteriora, yo no digo que lo de hoy tenga, es un riesgo que ahí está. Se ha vuelto a parar un tren esta tarde, un tren del AVE, servicios Barcelona-Madrid o Madrid-Barcelona, a mitad camino por un incendio. Hombre, si es por un incendio no puedo yo deducir que haya reproche hacia Óscar Puente, pero si analizamos la era de Óscar Puente como ministro de Transportes, lo primero que vamos a ver es que ha destruido completamente el prestigio del AVE, de los servicios de AVE, que hoy en día es una lotería, es como subirse a un avión de Ryanair, porque hubo años en los que se producían más emergencias con los aviones de Ryanair que volaban con la gasolina justa que con el resto de todas las compañías que operaban en Europa. Vamos a hacer una pausa de publicidad, enseguida hablamos de Óscar Puente. ¿Conseguirá Óscar Puente arruinar el prestigio de la alta velocidad española? Marcela. Bueno, yo creo que ya lo ha conseguido, ¿no? Ya lo ha conseguido entre tuit y tuit, lo ha conseguido ya totalmente. Eso a mí
resulta muy lamentable, pero no solo en el tema ferroviario, ¿no? Tenemos unos servicios públicos que dejan de desear cuando cada vez aumenta más el pago de nuestros impuestos precisamente para poder tener servicios públicos, pero no solo con los trenes, sino las carreteras. O sea, hay que ir de carretera a Madrid-La Coruña, por ejemplo, que lo he hecho yo este verano. O sea, la carretera está llena de socavones, cortada por todos lados, te mandan a la Nacional 15 kilómetros en pleno agosto, la 1 igual que la he cogido, o sea, todo así, toda España está así, los servicios sanitarios lo mismo, todo colapsado. O sea, no tenemos buenos servicios públicos, ¿no? Y bueno, este hombre en particular se ha cargado el tema de los trenes, que era una maravilla viajar en tren por España, pero es que lo tenemos en todas las infraestructuras de todo tipo y servicios. O sea que pagamos impuestos como si fuéramos suecos, pero recibimos servicios como si fuéramos marroquíes. Sí, de Botsuana, prácticamente. Claro, este verano mi generación, no por hacerme portavoz de mi generación, pero sí que es verdad que hay un sentir contento de decir, joder, pues se ha podido viajar a Málaga por 15 euros, a Salamanca por euro y pico, y eso pues claro... Eso se consigue porque el resto pagamos lo que... Absolutamente. Pero bueno, sí es una medida que, oye, que contribuye a que la gente se mueva y a que a mí me ha parecido muy bien. Ahora, claro, si te van a dar un servicio muy barato, pero en el que te la juegas, pues evidentemente que ya empiezan las quejas, ahí ya no todo es color de rosa. Entonces, por favor, que un gobierno se plantee el equilibrio entre precios ajustados y evidentemente asequibles para todo ciudadano, y cuanto más los jóvenes, que bueno, no tenemos posibilidad de vivienda, no tenemos posibilidad de futuro, pero oye, al menos un viaje en tren sí nos podemos permitir, pues que de alguna manera equilibren y que la calidad en el servicio haga que, claro, que le tengas que escribir al WhatsApp a la persona que te está esperando diciéndole, pues mira, reza porque no sabemos cuándo voy a llegar. Bueno, el retraso es lo mejor que te puede pasar, pero es que te dejen en unas vías a altas horas de la noche, sin agua, sin que vaya nadie. Yo es que eso me parece increíble, los cortes estos que ha habido, que dejaban ahí a la gente y no ponían un servicio de autobús para recoger a la gente y llevarle a otro destino. O sea, pero ¿en qué país vivimos? Eso sucede en las repúblicas bananeras y poco más. Yo estoy de acuerdo en que a los jóvenes hay que estimular, que conozcan el país, incluso otros países, por la vía del tren. Para eso, pues que compren Interrails y que les den un descuento. Pero no puede ser que un servicio que le cuesta a un cristiano 150 pavos, a un joven le cueste 17. Y esa es la desproporción que hay hoy. ¿Y eso qué creen que no? En primer lugar, porque los números de pasajeros que pueden llevar los trenes a sus destinos están ahora muy apretados. Estamos en temporada de verano. Jóvenes y jubilados también, que tienen unas tarifas muy baratísimas. ¿No? Bien, pero eso a lo mejor tendrías que articularlo en momentos en los que no hay escasez de asientos en los trenes. Eso ya es muy elaborado para Óscar Puente. Si quieres, yo un día me siento, tomamos un café, como decía Jordi Sevilla, y te cuento lo del estudio de posibilidades que tienes, el gradiente de rebajas. Yo creo que Adif, en este caso el gestor de infraestructuras, está sufriendo lo mismo que le ocurrió a AENA hace varios años con el boom de los vuelos. Es decir, antes, ¿quién volaba? Cuatro gatos, ¿no? Y tal, y entonces el aeropuerto estaba acondicionado, pues eso. Con la diferencia que el avión no va en una vía. Ojo, que esto es muy importante. ¿Y ahora qué pasa? Pues que todo el mundo, macho, hay una demanda estratosférica y oferta de viajar en alta velocidad en trenes, y claro, eso colapsa el sistema, porque no está preparado para una demanda de ese tipo, o mejor dicho, para una oferta tan extraordinaria como esa que habéis citado, ¿no? Entonces, si a eso le unes que además los gestores políticos cada vez involucionan más, que es que cada vez son más nefastos, pues entonces, mal asunto. O sea, hoy coger un tren, o sea, yo coger un tren hoy que a mí hace 3 o 4 años era mi preferencia, por ejemplo, para ir a Barcelona, para ir a Sevilla, para ir a Valencia, pues hoy ni por el forro. Hoy me cojo un avión, porque o sea, no me arriesgo a que me pase eso. Te lo digo así de claro.
Bueno, vamos a hablar del reparto de menas. El Gobierno aprobó una plantilla con mucho inconveniente, con mucho recurso, con mucha pelea con Madrid, con las autonomías del PP, todos diciendo, bueno, pero oiga, y no van a mandar ni un solo MEN al País Vasco ni a Cataluña, y el resto sí, lo reparten. ¿Esto qué es, no? Hoy salía al paso de todo eso Félix Bolaños, que es el faro de Occidente. Vamos a ver cómo lo cuenta. Unos criterios que son objetivos, que son claros y que son absolutamente transparentes. Son criterios que son solidarios con las comunidades autónomas que tienen más presión migratoria. Obviamente Ceuta y Melilla, obviamente Canarias, también Andalucía, también Baleares, y tenemos que ser solidarios. Todas las comunidades autónomas, las que tienen menos presión migratoria, con las que tienen mayor presión migratoria. Es un Real Decreto que, por supuesto, es aplicable y las comunidades autónomas, sinceramente, no me imagino, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, no me imagino que quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría, lógicamente, consecuencias. Parece el apóstol de la transparencia, cuando todavía no sabemos cuáles son los criterios que permiten enviar 0 inmigrantes a Cataluña, 0 inmigrantes al País Vasco. ¿Esto cómo se come? Se come porque uno no quiere tener problemas con aquellos de los que depende, ¿no? Y está muy claro esto, pero no digas que esto es transparente, diáfano y que con unos criterios ultracientíficos. Ya está bien de chorradas. Este lo pondré en mi colección de gazapos, está en ellos el del Comité Técnico del COVID, el Comité Científico del COVID. Este va a la misma carpeta. Josué. Bueno, escuchando a Bolaños, creo que si uno lee entre líneas se da cuenta que define el reparto de menas como un problema, como una patata caliente que nadie quiere. Y esta es la realidad. Al final uno se da cuenta que esto no lo quiere nadie. O sea, vamos a algunos o van muy de solidarios, de welcome refugees, pero a la hora de la verdad aquí nadie quiere, permítame la expresión, esté muerto, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que sucede. El Partido Popular no tiene un criterio claro sobre si quiere menas, si no los quiere, cómo los quiere, cuántos quiere. El criterio de Ayuso no es el mismo que el de Mañueco, no es el mismo que el de Mazón, no es el mismo que el de otros presidentes autonómicos. Entonces, claro, el Partido Popular en esa batalla de reparto de menas también tiene que tener la posición clara. Con Vox se puede estar más o menos de acuerdo, pero parece ser que Clara tiene la visión sobre el tema menas. Pero el Partido Popular no lo tiene y el Partido Socialista a mover la patata caliente. Marcela. Yo, efectivamente, totalmente de acuerdo. El Partido Popular no tiene nada claro en este aspecto y se mueve por balanza electoral, porque fijémonos que no, ya sé que voy a tener aquí confrontación, pero yo sí estoy completamente de acuerdo en cuando Vox rompió los gobiernos y me pareció no solo una gran decisión para sus seguidores o votantes, sino una gran estrategia política, y creo que le salió bien, porque fijémonos en un año después, hace un año, aproximadamente 11 de julio del año pasado, que se produce la ruptura de los gobiernos por parte de Vox con el Partido Popular. Y fue muy criticado y se pueden aceptar las críticas, pero la realidad fue la siguiente, que un año después, cuando han pasado un año y hemos visto en todos los barrios de Madrid, en todos los barrios de Cataluña, en todos los barrios de Castilla y León, de Andalucía, las consecuencias que ha tenido el reparto de los menores sin ton ni son por toda la nación española, y los residentes han empezado a molestar, los vecinos han empezado a molestar, la gente ya no le gusta lo del centro de menas a su lado. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias sociales, económicas y de inseguridad, porque no solo hablamos de la inseguridad, hablamos de saturación en centros educativos o sanitarios, etcétera, ¿no? Cuando hemos visto esto, el Partido Popular recula. ¿Ya no le parece también que empiecen a repartir menas por toda España, ¿no? Entonces, esto es lo que ha pasado, que la realidad política les ha llevado a hacer un cambio total en su estrategia política. Y la realidad es que nadie, efectivamente, ni el País Vasco ni los catalanes, nadie quiere a los menas en sus barrios. Brevemente, Bermejo, por favor. Bueno, yo lo que intentaría es hacer una oportunidad de estas cosas. Y si tienen que traernos menas, pues intentar sacarles partido y que sean gente de provecho.
Perdón, un inciso, es que, discúlpame, perdóname por cortarte, pero es que ese es un error muy común, es que no tienen que traérnoslo, es que la propia ley de extranjería contempla que esos menores deben de ser repatriados como cualquier... el Tribunal Supremo, hay que tenerlos. No, eso no es así, eso es cuando no se sabe su origen y tal. Otra cosa es que aquí las mafias se dediquen a traerles con los papeles rotos y que los niños no sepamos de dónde vienen, pero esa realidad es una cosa que se ha extendido por la sociedad y no es así. Sí, y hay compromisos muy dudosos con los MENAs. A alimentarlos, darles una cama, un cobijo y dinero en el bolsillo para salir y fiestear, ¿no? Pero de educarlos nadie ha dicho nada. Al final son personas, como todo el mundo, malas o buenas, pero insisto, si por lo menos intentáramos sacar lo mejor de ellos y de ellas, lo que venga. Pero para eso habrá que educarlos. Sí, muchas veces... A eso voy, y no dejarlos a lo mejor tirados, Sí, muchas veces viene la delincuencia, eso es una clave esencial, el tema de la educación, porque si tú dejas a unos chavales sin ocupar durante todo el día, ¿qué van a acabar haciendo? ¿Por qué no los pones a currar? Eso está claro. No están diciendo los de Carrefour y esos que no tienen gente, llévalos a currar, con 16 años ya se puede currar. No tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí, espero que se hayan entretenido, divertido, ¿no? Porque con estos temas no hay que se divierta, pero bueno, les esperamos mañana a las 10 de la noche.